Cuando pensamos en los hongos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez una comida deliciosa, como un buen ceviche de champiñones o unos portobelo a la brasa, ¿verdad? Ya me dio hambre. O tal vez aquellos que se usan para recreación y terapias, o aquellos que enferman o se usan para aprovechar sus beneficios farmacéuticos. En fin, es un mundo de pensamientos que surgen cuando hablamos de ellos. ¿Son animales, plantas, bacterias? ¿Qué mismos son? Por sus características particulares, los hongos han sido clasificados por la biología en un mundo aparte, para poder estudiarlos, entenderlos y sobre todo aprovechar de forma sostenible los múltiples beneficios que nos brindan, porque no solo son comestibles o interesantes en algunos aspectos, aportan en la salud, la industria, en la vida misma. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a un nuevo episodio de esta quinta temporada de la estación Divulga Ciencia, el espacio donde la ciencia se encuentra con la curiosidad, transmitido desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Esta temporada podrán vernos los sábados a las 18 horas en nuestras plataformas digitales y las de nuestros aliados, la OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. Hoy, acompáñanos en la aventura de comprender, conservar y aprovechar estos valiosos recursos micológicos del Ecuador. Yo soy Paola Guijarro, comunicadora social para el desarrollo y divulgadora científica por pasión. Hoy seré su host en este fascinante episodio de la estación Divulga Ciencia. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante, así que empecemos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Queridos divulgacientíficos y científicas, estamos en este programa en el que vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de los hongos. Realmente un tema que a mí me genera un montón de preguntas y estoy segura que a ustedes también, porque los hongos, como decía en la introducción, pueden ser comestibles, pueden ser medicina, los podemos usar como recreativos, como terapias. O sea, es un mundo realmente en el que debemos investigar un montón y el que debemos entender. Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en la diversidad de nichos de su aparición, porque ayudan a la descomposición y el reciclaje de materia orgánica. Por otro lado, muchas especies de hongos son útiles al ser humano, ya sea como especies comestibles, como el champiñón, o como especies decorativas en la jardinería. Como les decía, es un mundo, ¿no es cierto?, extrapolado, porque por un lado los podemos comer y por otro lado los podemos usar como medicina. Entonces, nos generan un montón de beneficios. Divulga científicos y científicas, para hablar de este fascinante tema, es un gusto presentarles a mi primera invitada. Ella es Cristina Toapanta, licenciada en Ciencias Biológicas, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es doctora en fitopatología, graduada en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Cris, muchísimas gracias por estar acá. Sabemos que tienes un montón de investigaciones sobre el tema. Gracias por estar en este espacio. No, más bien, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Para mí, un honor poder compartir y hablar sobre el reino fungi. Cris, cuéntanos por favor, un poquito, ya hablando en tu perfil, decía que tú eres licenciada en biología, que te especializaste en este maravilloso mundo de los hongos, ¿no es cierto? Pero, ¿quién es Cristina en el día a día? ¿Qué haces además de investigar, de dar clases? Bueno, lo que es Cristina, sobre todo, es una amante de la naturaleza. Yo amo todo lo que tiene que ver con la vida, la naturaleza. Me gusta investigar, desde chiquita siempre fui investigadora. Me gusta saber qué pasa en el mundo. Sí, soy micóloga, antes fui herpetóloga. Okay. Entré al mundo de los hongos porque me di cuenta que no quería matar, pero quería estudiar la ecología.
y aparecieron los hongos y fue maravilloso. Wow, ese cambio de estudiar los sapitos, las ranas, a estudiar los hongos, ¿qué fue lo que hizo dar ese salto? Porque es increíble, ¿no? Los hongos, como decíamos en la introducción de este programa, son un mundo a descubrir, porque son un montón de cosas y nos dan un montón de cosas. ¿Qué te inspiró a ti? Más bien fue algo del azar de la vida. A mí siempre me gustaron los hongos. Tenía un colegio muy bueno que tenía una quebrada y nos escapábamos de las horas de clase a un árbol. Yo siempre, y con las zapatillas de ballet, el vestido de ballet, y en la quebrada buscando cualquier cosa. Y habían hongos. Y yo siempre decía, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Preguntaba, no, los hongos no hay que topar. Okay. En el colegio no, los hongos no hay que topar, son venenosos. Llegué a biología y el laboratorio de micología estaba cerrado y como siempre me gustaron las ranitas, yo cuidaba. Tuve muchas salidas y en una salida estuvimos un mes y había que matar a los sapitos, había que hacer disecciones, era buenísima. Y entonces yo dije, no, voy a hacer una tesis en ecología con un alga y renacuajos para ver la interacción, porque me gustan las interacciones en la naturaleza. Entonces, sí, claro, yo quería hacer una tesis que sea interacción entre renacuajos y algas. Entonces fui a pedir un libro a mi profesora de fisiología vegetal a preguntarle sobre un libro de algas, busqué el género de algas, no había en Ecuador, regreso a entregarle el libro y me dice, ¿para qué querías? Le digo, lo que quiero es diseñar un proyecto que sea de interacción para ver el beneficio que tienen las algas en el desarrollo de los renacuajos. Y me dice, ¿encontraste? Le digo, no. Y me dice, ¿no quieres hacer un trabajo con hongos? Era tu destino, los hongos. Ajá, era mi destino, porque iba al campo y siempre encontraba, y tenía el registro fotográfico de todo, pero en la facultad decían, no, no hay hongos. Y le digo, sí, ¿qué tengo que hacer? Me dice, aplica, mándame tu hoja. Pasó una semana, 2 semanas, no tenía respuesta y voy y le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, sí, ganaste. Wow. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que estudiar hongos que están asociados a madera y tienen poros. Nunca en mi vida había estudiado hongos. Okay. Y me dice, ya listo, y preparo una salida de campo. Y era en Yasuní, mi lugar favorito. Además. Entonces fui, ella me dio la apertura, solo me dio el laboratorio, la disponibilidad de tiempo, todo podía ser yo independiente. Y después de un año me gradué, a los 6 meses ya tuve una propuesta para ir a Estados Unidos. ¡Qué chévere! Y desde el primer salida hasta ahora han sido 11 años de... Que estás investigando los hongos. Ajá. ¡Qué chévere, Cris! En realidad es lo que tú dices, no son los azares de la vida. A veces tienes planificado algo, pero la vida te dice, no es por acá, lo vas a hacer mejor y vas a disfrutar muchísimo del trabajo que estás haciendo, porque yo cuando hablaba contigo tras cámaras veía esa emoción que tú tienes y cómo me cuentas estas investigaciones que haces sobre los hongos. Y Cris, tú encuentras un montón de información en internet, ¿no es cierto?, en investigaciones, en libros sobre los hongos. No son animales, no son plantas, no son bacterias. Por eso mismo creo que los investigadores les dijeron, vamos a crear un reino específico para entenderles, ¿no es cierto? ¿Qué hace que esto haya pasado? ¿Por qué no se les puede ubicar, por ejemplo, en plantas? Porque todo el mundo nacen como las plantas, en la tierra, ¿no es cierto? Con, no sé, ¿por qué no son plantas? ¿Qué les hace tan particulares? Ay, los reinos, los hongos. Los hongos es un reino completamente diferente. Como tú decías, Gaby, a los hongos siempre se los asoció a las plantas, porque primero están en la tierra, no se mueven aparentemente, ¿no es cierto? Entonces, hace como 50 años, Robert Whittaker propone el nuevo reino de los hongos. Y lo hace en base a su morfología, características y a su manera de digestión. Entonces, primero las plantas hacen fotosíntesis, ¿no es cierto? ¿Qué es la fotosíntesis? Transformar la energía lumínica en energía química y para poder obtener energía, ¿no es cierto? Son autótrofas, como diríamos, fabrican su propio alimento. Pero los hongos y los animales son heterótrofos, nosotros consumimos alimentos. Dependemos. Ajá. Entonces, los hongos ahí tienen una característica que está más asociada a los animales, que es consumir el alimento, una digestión extracelular, ahí se diferencian de los animales, la primera. Segundo, evolutivamente los hongos y las plantas y los animales, los hongos y los animales se separaron de las plantas muchísimo tiempo antes. Las plantas se fueron por un camino y los hongos siguieron su camino junto a los animales. Y tienen un ancestro en común que se llama opisthocomta. Imagínense cómo es el opisthocomta para los que escuchan en la radio. Es una sola célula que tiene una colita que se llama flagelo. Entonces, el opisthocomta es un organismo unicelular flagelado. ¿A qué se parece una bolita con un flagelo?
Un espermatozoide. al espermatozoide. Ujú. Ese es el vestigio que comparten con el ancestro Ok. común de los animales. Ujú. Y en los hongos basales, porque como tú dices, hacen muchas cosas, pero son muy diferentes. Ok. Los organismos basales, los hongos basales, por ejemplo, son Chytridiomycota, muchos endoparásitos, Blastocladiomycota. Estos grupos tienen zoosporas, que son una célula con un flagelo. Ujú. Entonces, tenemos el ancestro en común con los animales, pero nos distinguimos porque tenemos otra organización Ujú. celular. Los animales tienen células que pueden ser diferentes en Ujú. cada, dependiendo en qué parte, en qué tejido, en qué órgano están. Y los hongos, en cambio, forman células que se llaman hifas. Ujú. Entonces, las hifas van a ser unas células tubulares que cuando se ramifican forman el micelio. Y el micelio ya es el cuerpo del hongo. Ah, ok. Pero este es en hongos superiores porque de ahí tienes los hongos, una sola célula, que son los basales, unicelulares o las levaduras, después filamentosos del moho y después los formadores de cuerpos fructíferos, que son los champiñones. Entonces, Wow, es un montón de es un características reino, biológicas, es un reino complejo, ¿no? Ajá. Y además, Cris, además de estas diferencias biológicas, estas características biológicas que los hacen propios, tienen un montón de beneficios, ¿no es cierto? Que han ayudado mucho al desarrollo de la humanidad, porque sí, o sea, sabemos que es comida, sabemos que también se les puede usar como medicina, ahora actualmente hablamos de terapias con hongos también, y hay algunos hongos que también nos enferman, que pueden matarnos, entonces, qué increíble y qué difícil poder, no sé, cómo estarán los investigadores, los micólogos ahí viendo cuál mismo puedo investigar, por dónde puedo sacar información, pero ¿cuáles son estos, además, como te decía, de estas diferencias biológicas, qué les hace únicos a los hongos y cómo podemos nosotros aprovecharlo para el desarrollo de la humanidad? Lo que les hace único Ujú. es su complejidad y diversidad. Ujú. Como te decía, imagínate, dentro de las plantas tenemos todas, son o unicelulares las algas o multicelulares, pero todas hacen fotosíntesis. Ujú. En cambio de los hongos existen como excepciones dentro del mismo reino. Por ejemplo, hay hongos que no tienen mitocondria, Ujú. que es la maquinaria que produce energía, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de hongos son aerobios y hay un grupo que son anaerobios. Ujú. Entonces, lo que les hace único a los hongos es que comparten estas características evolutivas y biológicas, pero que se adaptan a todos los ecosistemas y que su organización celular puede ir desde una célula hasta muchas. Ok. Entonces, son complejísimos. Es decir, que pueden crecer en el frío, en el calor, en cualquier lugar. Sí, generalmente sí. Están en lugares húmedos, pero no tan húmedos algunos. Hay muchos que están en el estómago de nosotros o de animales, que es un grupo basal. Entonces, sus características que sean tan diferentes y que estén adaptados a tantos ecosistemas permite que existan propiedades que se puedan aplicar a la industria o incluso a las relaciones que tienen con otros organismos que puedan ser benéficas o fatales. Entre los múltiples beneficios, Cris, que tú has dado de los hongos, ¿no es cierto? En la industria, sobre todo, tú hablabas un poco de que hay un aprovechamiento en la industria que creo que es de la menos conocida porque ya o sea, lo que más conocemos es del tema alimenticio, lo que decíamos, farmacéutico, pero ¿cómo es su aplicación ahí? En la industria existen numerosas aplicaciones. Como te decía, y eso depende de qué organismo es, por ejemplo, las levaduras, fermentación. Una gran cantidad de fermentaciones del pan, la cerveza, muchos alimentos. Y son las levaduras unicelulares. Después tienes a los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos son los que más se utilizan a nivel industrial por la producción de enzimas fúngicas y también otro tipo de fermentación, incluso colorantes o medicina. Entonces, los hongos filamentosos son aquellos como el moho, ¿no es cierto? Cuando uno ve el moho en la casa que le cayó algo de color verde, ¿no es cierto? Entonces, la mayor cantidad de hongos filamentosos producen muchos metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios es un compuesto que producen los organismos, pero que no es esencial para su desarrollo, es como decir un subproducto. Cuando yo le explico a alguien diría es como el sudor, ¿no es cierto? Es algo que se produce de interacciones ecológicas o resultado del crecimiento de otro proceso metabólico normal. Entonces, en los metabolitos secundarios, en los ascomycetos, los hongos filamentosos, se produce, por ejemplo, el 95% de la producción de ácido cítrico mundial proviene de un Aspergillus,
que es un hongo género que está en todo el ambiente. Y la producción de ácido cítrico se utiliza para colorantes, preservantes, una cantidad de industrias. Wow. Es una industria de 3.5 billones anuales. Claro. Es un montón, ¿no? Antibióticos, un montón de... Ahora lo que se está explorando más por la necesidad que existe es la bioremediación de metales pesados, bioremediación de ambientes acuáticos que han sido contaminados por la industria textil o otras industrias, y también biomateriales, material que aparece a partir, o sea, buscando alternativas de una producción más amigable. Y todo viene de los hongos. Que ves, es un ser histriónico el hongo, ¿no? Sí. Puede hacer un montón de cosas y eso realmente es fascinante, Cris. A mí, cuando me proponía, ya le tendremos en el segundo bloque a Rosy el tema de los hongos, yo decía, sí, hay que hacerlo porque en realidad es súper interesante lo que hablábamos. Y tras cámaras un poco, yo te preguntaba, Cris, a ti, ¿qué te inspira tal vez para tu investigación? Tú ves documentales, lees libros y tú me comentabas de un libro en particular que hablaba sobre cómo los hongos han ayudado al desarrollo de la humanidad desde siempre, desde los inicios, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito de esto que me decías. Bueno, a mí lo que me inspira es la naturaleza. Las mejores ideas me salen caminando en el bosque y viendo qué hace un hongo, en dónde está posicionado, qué otro organismo está alimentándose o qué está. Pero cuando uno ya empieza a meterse a investigar, encuentra información muy valiosa. Y este libro de David Moore, que es un libro enfocado a la divulgación o como para gente no especializada, aprenda sobre hongos. Y habla sobre asesinos, salvadores, esclavos y sexo de hongos. En inglés, ese libro es en inglés, entonces la traducción. Y lo que habla este libro es que desde los primeros registros escritos se habla de que los hongos nos han salvado, nos han matado, nos han servido y nos seguirán sirviendo. Y han transformado todos nuestros ecosistemas y ha habido una presión tanto benéfica como no benéfica. Entonces uno tiene que conocerles a los hongos para saber si nos van a ayudar o si tenemos que tener un poco más de cautela. Entonces la inspiración, o sea, cuando uno empieza a estudiar hongos se da cuenta que es un reino que va creciendo, es como un universo muy complejo pero que está conectado con todo. Todos los organismos tienen alguna relación con hongos. Qué chévere. Y actualmente desde la academia, por ejemplo, tú que estás ahí, ¿no es cierto? Tú eres docente en esta temática. ¿Cómo estamos creciendo en investigaciones? ¿Y hay más alumnos, alumnas que se interesan por este tema, que hacen sus tesis, sus investigaciones sobre esto? ¿O cómo le ves tú que acá? Porque sí necesitamos más investigación. Acá somos un país mega diverso y seguro tenemos un montón de especies de hongos, ¿no es cierto? Que tal vez todavía no conocemos. Entonces, ¿cómo se motiva a los estudiantes para que realmente puedan realizar investigaciones al respecto? Sí, yo soy como un poquito más severa, entonces trato de que no exista una romantización, porque los hongos son muy lindos y uno ve un documental y entonces asume que un hongo puede hacer todo, entonces uno tiene que conocer a las especies para saber qué hace y cómo se le podría ocupar. Entonces yo trato de mostrarles a los estudiantes lo complejo y también permitir que ellos experimenten de primera mano la interacción con los hongos. Desde, por ejemplo, ven en el microscopio, partir incluso al cultivo. Y algo que siento que es muy importante para ellos es sentir que ellos pueden llevar a cabo un cultivo o que ellos pueden encontrar una característica que se pueda aplicar a la industria. Entonces, existe como un grupo de estudiantes que tienen un interés innato en los hongos. Entonces, lo más importante es educar, porque la clase de micología no está incluida en la mayoría de pensums. Entonces siempre se cubre en la parte de botánica, cuando estamos muy alejados de las plantas. Entonces ha habido un avance increíble en los últimos 15 años. En los últimos 15 años se han descrito 40 especies nuevas de hongos. La mayoría son relacionados a insectos o a plantas y hay muchos estudiantes que quieren ir. Entonces desde la academia lo que estamos tratando de hacer es como hacer investigación básica y esa ligarla o dirigirla a las aplicaciones.
Y sí, la gente quiere. Claro, y también a la ciudadanía, ¿no es cierto? Eso desde la academia, desde las aulas, porque yo estos días estaba un poco investigando sobre los hongos y vi que hay un grupo ya aquí en el Ecuador, creo que son universitarios o ya graduados, que te invitan al tour de los hongos y te empiezan ahí en campo mismo, ¿no es cierto? Tú puedes saber cuál es comestible, cuál es venenoso, cuál te puede volar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de diferencias Sí, en hongos que sí deberíamos saber, porque muchas veces, yo te digo por mí, ¿no es cierto? Que hago senderismo, voy caminando, encuentro hongos, pero también le tengo miedo y digo, vaya a ser venenoso, o de pronto, si me como que me vaya a quedar ahí 3 días colgado, ¿qué pasará? Entonces dices, ¿cómo estos espacios pueden ayudar a la divulgación ciudadana? ¿Qué otros temas tú ves importantes como para que toda la ciudadanía, todos nuestros divulgadores científicos y científicas puedan conocer sobre los hongos? Lo que acabas de decir es súper importante. El primer paso es llevar a cabo una identificación correcta. Saber que los hongos tienen estructuras muy complejas y que muchas veces se parecen mucho entre sí. Y si uno no conoce, Exacto, puede cometer un error. Entonces hay que quitar el miedo. O sea, los hongos son tabú, como ¿no? ese tabú que existe. Generar como, poner disponible para la sociedad esta información de primera mano, para que ellos conozcan cómo identificar y también conozcan que no son malos, simplemente están haciendo lo suyo. Segundo, tenemos que empezar a financiar más proyectos de investigación aplicada para que la gente sienta que sí, o sea, el beneficio, porque el beneficio es increíble que nos dan, pero no es tan palpable. Entonces, que la gente se involucre. Entonces, sí, con Rosita, que ya mismo estará aquí, hemos hecho algunos eventos para justamente romper estos tabús, de educar, y vemos que la comunidad crece y eso nos hace sentir muy satisfechos. Qué bueno. Realmente, Cris, ha sido chévere tener esta entrevista. Nos quedamos con un montón de temas y otras cámaras habíamos hablado sobre ahora, por ejemplo, este tema que está en tendencia, que son las terapias para el tema de la sanación emocional, ¿no es cierto? Que se hace con microdosis de hongos y que esto ayuda un montón. Solo cuéntanos rapidísimo esta nueva forma de usar los hongos que, como vemos, hasta en temas de terapia emocional nos pueden ayudar. O sea, tienen estos maravillosos beneficios y que, bueno, cuéntanos un poquito de esto porque sí queremos hacer un tema. Verán, les voy a contar rapidito. Para empezar, las personas que están a cargo, o mejor dicho, el centro de investigación que está a cargo de los permisos y del trabajo en terapia con setas medicinales se llama Esvital y está a cargo de la doctora Alejandra Rueda. Ojalá que ven. Rapidito les cuento, imagínense, en los 70s los hongos alucinógenos eran legales. Después pasan al catálogo 1 de drogas junto a la heroína y es un lugar de donde no se le puede sacar. Los hongos no producen adicción, no producen efectos secundarios, están en el sistema solamente 8. Y hace unos años, tanto en Estados Unidos como en Australia y otros, me parece que Brasil y México, existe el permiso para aplicarlo en terapias. Porque hay los resultados han sido maravillosos en enfermedades degenerativas, en pacientes con cáncer y en depresión severa. Entonces, es una manera de sanar a las personas desde adentro de una manera segura. Por ejemplo, los psiquiatras están dando medicina que apaga o apacigua la enfermedad. En cambio, con los hongos es una sanación desde adentro y yo creo que esa es la revolución. Qué chévere. Entonces no cuento más porque yo no soy experta. Nos va a dejar en suspenso, y para que hagamos un programa que sí me pareció interesante también hacer sobre esta nueva forma de terapia, ¿no es cierto? Que como tú dices, realmente generar medicina desde lo natural, que es así como se genera la medicina, ¿no es cierto? Desde todas nuestras plantas, desde los hongos, desde todo lo que tenemos en nuestra biodiversidad. Entonces, muchísimas gracias, Cristina, por haber estado acá. Siempre nos queda cortito el tiempo, pero creo que en este primer bloque hemos aprendido un montón sobre los hongos, sobre este fascinante reino, que es un reino aparte, ya entendemos ahora por qué, ¿no es cierto? Porque los hongos realmente nos generan un montón de beneficios para el desarrollo de la humanidad. Así que, divulga científicos y científicas, no se vayan porque en el siguiente bloque vamos a tener a una siguiente invitada con la que hablaremos sobre un evento que se viene para poder entender más aún a este fascinante mundo de los hongos. Vamos a un corte y ya volvemos en un ratito. Gracias, Pau. Agárrate, la estación Divulga Ciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa.
Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Estamos de regreso, divulgacientíficos y científicas, en este programa de la 5ª temporada de Estación Divulgaciencia. Estamos hablando sobre un tema muy chévere. Personalmente estoy aprendiendo un montón y es sobre el fascinante mundo de los hongos. Así que ya nuestra primera invitada nos habló sobre las características biológicas, cómo podemos aprovecharlos, lo complejos que son en realidad y todos los beneficios que nos dan para el desarrollo de la humanidad. Así que yo feliz de siempre traer estos temas que nos abren el conocimiento y nos ayudan un montón a entender otros aspectos. Y en este segundo bloque tengo el honor de presentarles a Rosy Batallas. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Biotecnología Molecular de la Universidad de Guayaquil, es bióloga investigadora y curadora de la colección micológica del Herbario Nacional del Ecuador del Instituto Nacional de Biodiversidad. Hola Rosy, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Hola, Pau, muchas gracias por la invitación. Sí, siempre es muy grato pues compartir el conocimiento que uno ha adquirido durante ya algunos años. Y yo soy muy interesada, se puede decir, me fascina mucho el mundo de los hongos, ¿sí? Ya trabajo en esto más o menos unos 20 años desde que salí de la universidad prácticamente. Y es un grupo que me fascina, o sea, que cada vez que voy estudiando, voy observando estructuras microscópicas, al microscopio me fascina más, voy descubriendo cosas muy interesantes que tal vez antes no lo sabía. Entonces voy como solidificando un poco más mi conocimiento. Muchísima información cada vez que investiga sobre los hongos. Mucha información, en realidad. Me fascina mucho. Y lo que más me agrada, en realidad, es divulgar el conocimiento, ¿sí? Tenemos con Cristina y con otros colegas un grupo que es el colectivo Micología Ecuador y tratamos siempre de difundir el conocimiento mediante este colectivo, realizando eventos, talleres, para que la gente conozca un poco más sobre los hongos, los usos, las aplicaciones, la biodiversidad que hay. ¿Sí? Rosy, tú me decías, conversando un poquito antes, que hacen muchos ustedes desarrollan muchos espacios de divulgación justamente para que la sociedad pueda entender un poco más a los hongos, ¿no es cierto? Porque, como decíamos con Cristina, en el primer bloque, es importante que sepamos cuáles son estas diferencias de los hongos, porque como tienen muchos aplicativos, son muy diferentes cada uno, pues es bastante fácil también confundirnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de espacios divulgativos hacen ustedes? ¿Hacia quién van dirigidos estos espacios o cómo los realizan? Bueno, realmente los espacios que tratamos de hacer son espacios para el público en general, ¿no? Pero también
en estos espacios viene mucha gente que está apasionada, que le fascina o quisiera saber algo más de los hongos, ¿no? Hemos hecho talleres, hemos hecho jornadas micológicas, hemos tratado de incluir niños, jóvenes a estos espacios, justo para divulgar la importancia de los hongos, en qué nos ayudan los hongos en nuestras vidas, ¿sí? En la parte medicinal, la parte comestible, industrial. Ahora hay muchos bioemprendimientos de gente que se ha motivado por el estudio de los hongos y está haciendo biomateriales, ¿sí? Está utilizando el micelio de los hongos para moldear, para hacer figuras, cuadros, para hacer macetas, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de tener al futuro y que nuestros hijos también conozcan estas aplicaciones y que puedan vivir en un ambiente de desarrollo sostenible. Entonces, la idea es invitar a todo el público, ¿sí? Y también a estudiantes para que se interesen y puedan hacer más investigaciones con aplicabilidad de los hongos en sus espacios académicos, ¿sí? Además de todos los beneficios que nos dices, Rosy, ahora aumentas uno más, que es el tema de la bioeconomía, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros, al ser un país tan mega diverso en biodiversidad y que tenemos un montón de especies de hongos aquí en el país, esto podría ser una forma más de aprovechamiento económico para el país desde el aprovechamiento sostenible, como tú dices, porque ya nos decía que ayuda a la industria, que se generan billones de dólares a través de los aplicativos que tienen los hongos. En ese sentido, Rosy, ¿cuáles son estos bioemprendimientos que ustedes han visto? Que, por ejemplo, son los más, digamos, los que están en tendencia ahorita acá en el país. ¿Con qué hongos trabaja más la gente en temas de bioemprendimientos? Claro, bueno, en las ferias o los eventos que hemos realizado, la idea ha sido tratar de invitar a gente que esté trabajando con hongos y que tenga su emprendimiento a base de la materia prima que son los hongos, ¿no? Entonces hemos visto e identificado muchas personas que están trabajando con los hongos comestibles, o sea, se dedican al cultivo de los hongos comestibles, ¿no? Hay una especie que la mayoría de gente cultiva que es el hongo ostra, blanco, gris o rosa, ¿no? sí, que la gente consume bastante y hay una cultura ya últimamente del consumo de ese honguito, ¿no? Hay otras variedades como el hongo rey, el melena de león también que ya lo están cultivando en nuestro país, sí. Pero todas estas especies no son nativas tampoco en nuestro país, ¿sí? Ya las venden las cepas y se las pueden adquirir y las pueden cultivar. Son fáciles de cultivar, por eso la gente las cultiva en cantidades, ¿no? En todo caso, estas están ayudando un poco a la seguridad alimentaria de nuestro país, ¿no? Están impulsando justo esta parte de alimentación, de mejor alimentación por la cantidad proteica que tienen los hongos, ¿sí? Aparte de eso, los emprendimientos que más me llaman la atención justo son los biomateriales. Utilizan el micelio de los hongos para hacer, había un proyecto hace tiempo de la ESPE que empezaron a hacer platos desechables con micelio de hongos, ¿no? Para de alguna forma, cuando se desecha el ambiente, eso se descomponga en el ambiente. Ese es un proyecto fascinante que me llama mucho la atención. Igual en Chile había proyectos de unos biopots que son como macetas de honguitos que se ponen en el agua y asociados con algunas plantas nativas que crecen en la ribera de los ríos, ayudaban a captar los contaminantes del agua, de las aguas residuales. Entonces son proyectos muy interesantes que están saliendo a nivel internacional, pero ya se está adoptando acá también, ¿no? Pero para todo eso, toda esta gente necesita siempre un capital, un incentivo económico, ¿no? Y una de las empresas que puedo mencionar y puedo decir en Quito es Conquito, que está dando apoyo y está financiando algunos de estos proyectos, ¿sí? También en el arte te iba a comentar, justo en el congreso que hicimos en el 2022, en el primer congreso, había un emprendimiento de unos jóvenes que empezaron a hacer el lienzo de micelio de hongo. Perdón, de hongos. Y ahí pintaban y hacían unas cosas espectaculares que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Sí, justo hablando de eso de arte, estuve este año en este Vegan Day y ahí vi a unos emprendedores que realizaban también como ya artículos como para la sala, como unas mesitas de centro, como unas, hacían como estos lo que tú decías, estos floreros para las plantas y no sé qué. Entonces, realmente sí es como que ya estamos un poco entrando como los emprendedores
emprendedores en ese mundo y es una buena oportunidad, ¿no es cierto? Porque así los es. hongos también se reproducen un montón, ¿no es cierto? Y como que, no sé, ahí Rosy, tú me corregirás, ¿qué tan fácil o difícil es, por ejemplo, suponte yo me quiero dedicar a reproducir hongos que me puedan ayudar a hacer este tipo de material, por ejemplo, hacer los lienzos o hacer estas mesas o este material biodegradable? ¿Qué tan fácil es? ¿Se reproducen fácilmente o es complejo? ¿Necesitas una técnica? ¿Cómo es este tema? Bueno, para trabajar con esto de biomateriales o el cultivo de hongos, lo primero es que hay que conocer justo las especies con las que se va a trabajar. Entonces, como ya mencioné, muchas de estas son especies traídas, ¿no? No son nativas, son traídas de otros países. Entonces, hay que tener el conocimiento para aislar la muestrita después del hongo, perdón. El hongo aislado después tiene que sufrir algunos procesos, si es para alimentación, tener las condiciones adecuadas, la temperatura, la humedad, para que el hongo pueda crecer bajo estas condiciones. Si es para producción de biomateriales o como escuché también que están trabajando con obtención de cuero a base de micelio de hongos, entonces hay ciertos protocolos y estándares que hay que cumplir, ¿no? Por ejemplo, para obtener biomateriales, sé que trabajan con un género que es Ganoderma, ¿sí? Y de este hay que aislar el honguito, tiene que crecer el micelio y ese micelio tiene que irlo moldeando de acuerdo al objeto que quieran hacerlo, ¿no? Igual, bajo ciertas condiciones, parámetros, tiene que darse el crecimiento de estos honguitos. ¿El micelio sería como la semilla? ¿Podríamos Sí, decir algo así? es como las raíces, ¿no? Okay, Porque, bueno, es similar, se puede decir, o lo comparan parecido a las raíces de las plantas, porque está bajo el suelo, ¿no? Entonces, el micelio son estos cordones o conjuntos de hifas que van agrupadas y van formando cordones que están bajo la tierra. Entonces, este micelio es la parte vegetativa del hongo, ¿no? Es la parte que se utiliza o utiliza la mayoría de gente para poder establecer sus emprendimientos, tanto como hongos medicinales, hongos comestibles, biomateriales, que hongos como cuero a base de hongo. Rosy, un poco volviendo al tema ya de los espacios de difusión, de divulgación que ustedes hacen para captar a la sociedad y engancharles en este fascinante mundo de los hongos. Ustedes cada 2 años organizan un congreso, ¿no es cierto?, en el que albergan a los investigadores, a los científicos, científicas que hacen de su trabajo el investigar sobre estas especies. También llevan ustedes a bioemprendimientos y toda esta gente que está un poco innovando sobre el tema de los hongos. Cuéntanos un poquito, en el 2022 ustedes hicieron el primer congreso. ¿Cuáles fueron estos primeros resultados? Un poco para entender cuál sería el alcance de este segundo congreso que será este año. Bueno, claro, para mí es un gusto siempre hablar de lo que fue un hito en la micología ecuatoriana, sí, que fue el primer Congreso Ecuatoriano de Micología que se dio en el 2022 en la Universidad Católica del Ecuador, en una colaboración muy, muy sólida, muy importante entre la PUCE y el INABIO, sí. Se fomentó, se dio el espacio para crear este primer congreso, ¿no? Este primer congreso, como digo, fue un hito porque la idea era agrupar a todos los estudiantes, profesores, investigadores, aficionados y apasionados por los hongos, ¿sí? Entonces, fue un espacio que nos permitió divulgar los trabajos que están haciendo en la academia, en las ONGs, en las entidades privadas, las personas particulares que querían saber algo más de los hongos, ¿sí? Entonces, este espacio nos permitió agrupar a todo este grupo de gente, ¿sí? Con pocos o muchos conocimientos de los hongos, ¿sí? Pero la idea era consolidar justo este grupo, ¿no? Y tener un primer panorama. Y tener, claro, una visión general de cómo está la micología en Ecuador, ¿sí? Pero esto fue también gracias al apoyo de entidades privadas como Biofabric y Plantaval, que nos apoyaron muchísimo en el desarrollo del evento, porque en realidad no teníamos recursos, y empezamos con el colectivo Micología Ecuador, Cristina, Erika, mi persona y otros colegas más, a buscar la forma de dar inicio a este espacio, ¿no? Entonces, en este primer espacio, bueno, en forma general puedo mencionar que hubieron 130 participantes, estuvieron con nosotros representantes de 14 provincias, de 6 instituciones también extranjeras, ¿sí? Hubo el apoyo de la propia universidad, ¿sí? Y algo importante que sí debo mencionar es que se dio el espacio también
con la finalidad de apostarle a lo que es el desarrollo sostenible. Nosotros durante todo el evento hicimos el lema que dice cero basura, por ejemplo, no utilizamos material desechable, sino todo era biodegradable, todo la comida que nosotros ofertamos era a base de hongos, ¿sí? Gracias a una bióloga, chef ecuatoriana que trabaja con plantas nativas, ¿sí? Y utilizó también los hongos para ser parte de todo lo que fue el Coffee Break, ¿sí? Entonces, la idea de esto era involucrar a la gente, a los emprendedores que también estaban empezando sus trabajos en hongos, ¿no? Entonces, hubo la participación también de bioemprendimientos, más o menos me parece que estuvieron más de 13 bioemprendimientos, con todo lo que es biomateriales, hongos alimenticios, hongos comestibles. Había también la presentación de ropa con logos de hongos, o sea, todo era la micología. Era una fiesta en realidad para la micología ecuatoriana. Fue una fiesta, ¿sí? Y fue nuestro evento hito en micología ecuatoriana. Ahora, la idea de este segundo congreso que lo habíamos pensado... Solo antes de pasar al segundo congreso, cuéntanos un poquito, ahí se hicieron lo que tú decías, alianzas, se creó este grupo. ¿Cuál fue como el objetivo, digamos, el resultado más de impacto que tuvieron en ese primer congreso? Y luego ya pasamos a contar qué esperan ustedes en este segundo congreso. Ya, bueno, lo más importante yo considero del hito que se realizó en el primer congreso es las colaboraciones que nacieron, ¿no? Las colaboraciones nacieron con las alianzas estratégicas de colaboraciones con las entidades académicas, las ONGs, los emprendedores, las entidades que son privadas sin fines de lucro. Entonces, se formó ya se identificó, más bien dicho, ya los espacios, las personas que estaban involucradas en micología. Y la idea de esto es, en ese primer espacio se dio ya esta red, una pequeña red. Entonces, la idea es que en este segundo congreso se vaya ampliando esta red de investigación, de colaboración. Entonces, en este segundo congreso queremos mostrar también, en colaboración con varias entidades, ¿sí? Y la Universidad Técnica Particular de Loja es la que está ahorita, principalmente está llevando a cabo este evento en colaboración con varias entidades, entre esas el Navío, también la PUSE y otras entidades, ¿no? Que estamos apoyando de cierta forma en la difusión del evento, ¿sí? Entonces, la idea es saber qué ha pasado en estos 2 años y qué colaboraciones se han establecido y han crecido, ¿sí? Todo, ¿no? Cómo ha avanzado la investigación, ya no tal vez de las 14 provincias, sino que ya esperamos que haya más provincias, más entidades, más universidades que estén involucradas, y de hecho las hay, ¿no? Porque hasta el 2022 había muchas personas que quisieron estar en el evento, pero por la cantidad de gente que vino, ya se copó el espacio y ya no pudimos tuvieron más acogida de lo que pensaron, en realidad. En realidad sí tuvimos, porque al inicio decíamos, va a venir 60 personas y con esas vamos a estar, pero no, en realidad tuvimos mucha acogida. Y yo creo que en este segundo congreso la idea es de que esa cantidad crezca y de que nos den a conocer los estudiantes, los profesores, los investigadores, los apasionados, qué ha pasado, qué han investigado, qué nuevas novedades hay en cuanto a los hongos. Y Rosy, ¿quiénes pueden participar en este congreso? ¿Cómo se puede inscribir los divulgadores científicos y científicas que nos están viendo y las personas que nos están escuchando en la radio, en nuestras redes? ¿Cómo podemos acceder? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es el proceso para inscribirte? Ya, sí. Ahorita la Universidad Técnica Particular de Loja está a cargo del evento, entonces ellos crearon una página en su repositorio digital, ¿sí? En la UTPL, que el correo es cemicología, o sea, Congreso Ecuatoriano de Micología, @utpl.edu.es. Sí, entonces dentro de la página general de la UTPL está el evento ya como el segundo Congreso Ecuatoriano de Micología, y ahí la gente puede acceder a toda la información, ¿sí? Ahí está que el evento se va a dar del 16 al 19 de julio, ¿sí? Los costos están establecidos porque son costos que están para profesionales, estudiantes, ¿sí? Y también están ya las ponencias que se van a dar, los temas que se van a hablar, sí, me parece que son 3 temáticas que están enfocadas. Hay también cursos pre-congreso, ¿sí? El congreso como tal, en el congreso como tal se van a desarrollar las conferencias de tesistas, de investigadores, de científicos, de apasionados, que hayan aplicado con sus temas de investigación, que van a divulgar y a dar a conocer, ¿sí?
Entonces pueden obtener toda la información en la página oficial de la Universidad Técnica Particular de Loja, y ahí está como segundo Congreso Ecuatoriano de Micología. También ahí, si es que yo tengo un bioemprendimiento, tengo alguna aplicación directa con hongos, ¿puedo inscribirme? ¿O cómo está ese tema también? También dentro de la página hay justo en esta semana ya me hicieron conocer que hay una parte que te dice que si quieres como colocar tu bioemprendimiento, si estás interesado, puedes tener la información ahí, inscribirte. Me parece que hay que inscribirse, escribir al correo indicando el tema del bioemprendimiento, sí, y allá te van a asignar un espacio, un stand para que tú puedas divulgar tu bioemprendimiento, sí, porque la idea es justo también dar espacio a todas las personas que están con este tipo de ideas de emprendimiento. Y ahora también vamos a tener comida con hongos, vamos a tener un montón, vamos a tener arte seguro, entonces. Sí, esperemos que todo eso esté también, y tengo la seguridad que sí, así va a ser. Chévere. Esperemos que nos inviten a la Estación Divulgaciencia para estar ahí, para probar todos estos platillos primero y también toda la información. Qué linda esta interacción que se da en los congresos, ¿no es cierto? Porque están los investigadores, los bioemprendimientos, la gente que somos curiosos por conocer este tipo de información. Entonces seguro les va muy bien. Rosy, muchísimas gracias por haber estado acá en la Estación Divulgaciencia. Qué genial programa, hemos aprendido un montón, desde temas tan técnicos como cuál es la biología de los hongos hasta sus aplicaciones, y ahora estos espacios divulgativos que ustedes están haciendo, por el cual felicitamos también. Qué bueno que se den estos congresos acá en el país para sensibilizar y concienciar también a la ciudadanía, ¿no es cierto?, sobre cuál es la importancia de este fabuloso mundo de los hongos, de este reino tan particular, tan específico, del cual debemos aprender todavía muchísimo. Entonces, yo soy Paola Guijarro, ha sido un gusto ser su host en este programa, en la 5ª temporada de Estación Divulgaciencia. Recuerden que este programa se va a transmitir el día sábado a las 18 horas a través de nuestras plataformas y también de nuestros aliados Cuna Ecuador y OEI Ecuador, y el domingo podrán escucharnos a través de Cultura FM 100.9 a las 10 de la mañana. Ha sido un gusto estar con ustedes, divulgacientíficos y científicas. Nos vemos en otro fascinante episodio la siguiente semana. Chao, chao. 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 ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.